La Ley del Seguro Social está conformada por varios títulos y capítulos. A nosotros nos tocó el título 9, que nos habla de los riesgos de trabajo, en los cuales el artículo 473 al 475 nos da una perspectiva y una definición de lo que es los riesgos de trabajo, que son accidentes y enfermedades que suceden dentro del ambiente de trabajo, como los accidentes, que estos pueden ser cualquier lesión orgánica o perturbación funcional que puede causar hasta la muerte. Y esta tiene que suceder dentro del trabajo, o también mencionaban que en el transcurso en el que tú llegas al trabajo también puede entrar dentro de este. Y después nos dice lo que es una enfermedad de trabajo, que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. De igual manera, después estamos del 478 al 480, nos habla de lo que son las incapacidades, que hay incapacidad temporal, permanente y permanente total, que esta es cuando ya pierden la facultad o aptitudes que ya le imposibilita desarrollar cualquier trabajo por el resto de su vida. En cambio, la incapacidad permanente es la disminución o la falta de aptitudes para trabajar, y la temporal es cuando la persona tiene una pérdida de aptitudes parcialmente y por un tiempo deja de desempeñar esa tarea. Después tenemos los artículos del 483 al 487, que nos habla de las indemnizaciones, también como en caso de muerte, quién recibe el dinero de esa indemnización, que puede ser la pareja o cónyuge, pero bajo ciertos términos que también establece esta misma ley que debe de tener, como a los hijos. Los trabajadores también mencionan los derechos que tienen al estar trabajando, que es una asistencia médica, a la rehabilitación, a la hospitalización, a medicamentos y material de curación, y aparatos como prótesis o ortopédicos. Después del 488 al 492 nos habla un poco de lo que ya les comentaba, de lo que es las indemnizaciones, quién queda a cargo de ellas si es que la persona muere, o del propio trabajador, que él es el único que las puede recibir en caso contrario. Y en los riesgos de trabajo no libera al patrón de alguna responsabilidad si el accidente ocurre por torpeza o negligencia del trabajador, y que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo. También que el trabajador implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. Y en cambio, que el patrón quede exento de las obligaciones en los casos si el accidente ocurrió cuando el trabajador estaba en embriaguez, bajo algún consumo de alguna droga, o si es resultado de alguna riña o intento de suicidio del mismo. Por su parte, los artículos 493 al 498 nos hablan sobre la incapacidad del trabajador. El artículo 493 nos dice que si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje puede aumentar la indemnización hasta el monto en la que correspondiera su incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una categoría similar, susceptible de producir ingresos semejantes. El artículo 494 nos dice que el patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que le corresponda a la capacidad permanente total, aunque se reúnan más de dos incapacidades. El artículo 498 nos dice que si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1.095 días de salario. El artículo 496 nos dice que en las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos de incapacidad permanente parcial o total serán pagadas íntegras, sin que se haga deducción de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal. El artículo 497 nos dice que dentro de los 2 siguientes años al que se hubiese fijado el grado de incapacidad, el trabajador o el patrón podrán solicitar la revisión del grado.
si se comprueba una agravación o una atenuación posterior. El artículo 498 nos dice que el patrón está obligado a poner en su empleo, a reponer el empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo, siempre y cuando se presente dentro del año siguiente a la fecha que se denominó su incapacidad. El artículo 499 nos habla sobre si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero si algún otro, el patrón está obligado a proporcionárselo de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo del trabajo. En caso de que el trabajador no pueda prestar sus servicios en el antiguo empleo y puede desempeñar algún otro, el patrón está obligado a proporcionárselo. Por su parte, el artículo 505 nos habla sobre la muerte a consecuencia del riesgo de trabajo de algún trabajador y nos dice que la indemnización comprenderá dos cosas: 1, 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios, y 2, el pago de cantidad física en el artículo 502. El artículo 501 nos dice que tendrá derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte. 1. La viuda o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de 50% o más, y los hijos menores de 16 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de 50% o más. El artículo 502 nos dice que en caso de muerte el trabajador, la indemnización que corresponda a las personas que refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de 5,000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en el que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. El artículo 503 nos habla sobre las normas para el pago de indemnización en los casos de muerte por riesgo del trabajo. Nos dice que el inspector de trabajo que reciba el aviso de muerte o la Junta de Conciliación y Arbitraje mandarán practicar dentro de las 24 horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador. Estas personas podrán emplear los medios publicitarios que juzguen convenientes para convocar a los beneficiarios. Después de esto, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución determinando qué persona tiene derecho a la indemnización. El artículo 504 nos habla sobre cuestiones médicas que los patrones deben de tener en sus empresas. Nos dice que los patrones tienen las obligaciones especiales, como lo son mantener en un lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que le preste. Cuando se tenga a su servicio a más de 100 trabajadores, debe establecer una enfermería dotada con los medicamentos y material de curación necesarias para la atención médica y quirúrgica de urgencia. Cuando tenga a su servicio más de 300 trabajadores, instalar un hospital con el personal médico y auxiliar necesario. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos con sanatorios y hospitales ubicados en el lugar en el que se encuentre el establecimiento o una distancia que permita el traslado rápido y cómodo de los trabajadores para que presten los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores. Dan aviso escrito por medios electrónicos a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, al Inspector del Trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 74 horas siguientes de los accidentes que ocurran, y tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgo de trabajo, dar aviso escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior, proporcionando, además de los datos elementales que señala dicha fracción, el nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización correspondiente. El artículo 505 nos dice que los médicos de la empresa serán designados por los patrones. Los trabajadores podrán oponerse a la designación exponiente de las razones en que se fundamenta. En caso de que las partes no lleguen a acuerdo, resolverá la Junta de Conciliación y Arbitraje. El artículo 506 nos dice que los médicos de la empresa están obligados al realizar el riesgo, a certificar si el trabajador queda capacitado para reanudar su trabajo.
2. Al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador está capacitado para reanudar su trabajo. Y 3. A emitir opinión sobre el grado de incapacidad y, en caso de muerte, a expedir certificado de defunción. Artículo 507. El trabajador que rehúse conjunta causa recibir la atención médica y quirúrgica que le proporcione el patrón no perderá los derechos que otorga este título. El artículo 508 nos dice que la causa de muerte por riesgo de trabajo podrá comprobarse con los datos que reúne la autopsia cuando se practique o por cualquier otro medio que permita determinarlo. El artículo 509 nos dice que en cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Finalmente, el artículo 511 nos habla sobre que los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. 1. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores. 2. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran y colaborar los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos e higiene y salubridad. Estos fueron los artículos que comprenden el artículo 9 acerca sobre los riesgos en el trabajo.